Hola, soy Steven Universe Creations y hoy os voy a enseñar curiosidades sobre dicha serie. Antes me gustaría daros la bienvenida a mi canal y deciros que si tenéis alguna sugerencia o idea sobre un vídeo me la pongáis en los comentarios. Dividiré el vídeo en 3 partes para tener la mayor cantidad de curiosidades posible. Bueno, disfrutad del vídeo. La primera curiosidad es que Perla es ambidiestra, es decir, tiene la misma destreza en ambas manos. Esto se puede comprobar viendo los episodios, Fritón, Fraibo en Latinoamérica, y Mujer Gigante. En Mujer Gigante se puede observar que Perla invoca y arroja su lanza al ave gigante con la mano derecha, mientras que en Fritón hace el mismo proceso con la mano izquierda. Veamos el vídeo. Oh, Steven. Como podéis comprobar, en esta escena Perla tiene una gran habilidad con la mano izquierda, y se podría interpretar que es zurda. Veamos el otro fragmento. No obstante, aquí maneja la lanza igual de bien con la mano derecha, lo que da a entender que es ambidiestra. Curiosidad número 2, hasta el episodio, La funda de la espada de Rosa, ninguno de los personajes se dio cuenta de que el león que encontraron mucho tiempo atrás era de la madre de Steven. Aunque ni siquiera Perla lo supiese, resultaba bastante obvio debido a que le vieron invocando un portal en el episodio, Gema Océano, y era de color rosa. Quizás Steven ya se había dado cuenta, pero se demostró cuando Amatista dijo, "Ah, pues claro, por eso es rosa", en dicho episodio. Does Lion have something to do with Rose? Oh, of course! That's why he's pink! It's a little obvious. Tercera curiosidad, aunque en la versión original de la serie la voz de Steven es interpretada por un niño, en el doblaje tanto para España como para Latinoamérica su voz es interpretada por mujeres. Cuarta curiosidad. En la serie aparecen constantes referencias culturales a elementos externos a ella. Aquí tenemos algunos. En esta imagen se puede ver un muñeco que claramente tiene forma de Yoshi. Este póster hace una clara referencia a la saga de películas, Star Wars. El póster promocional de El universo de Granate es una referencia al popular juego de sandbox, Minecraft. Además, el póster promocional de Equipo Secreto también es una referencia a la serie Los Ángeles de Charlie, en la que tanto Amatista como Steven y Perla imitan sus posiciones a la perfección. En el episodio Las sandías de Steven, hay una escena en la que Granate derriba a varios Stevens de sandía de una patada. La posición que adopta se asemeja bastante a una estatua en un parque en Oslo, Noruega. Además, el nuevo ataque de Amatista en dicho episodio, recuerda mucho a un ataque de Sonic. Y por último, la más obvia de todas. En el episodio, Visión Futura, se ven unas abejas exactamente iguales al Pokémon Vidril atacando a Steven. Curiosidad número 5. En 3 ocasiones en la serie se puede ver un billete de $3. La primera es en el piloto, cuando Amatista le da a Steven dicho billete para que vaya a comprar unas rosquillas. La segunda es en Solos Juntos, cuando Steven intenta comprar rosquillas con dicho billete. Y la tercera vez se puede ver en Las sandías de Steven, cuando Sadie intenta comprar un Steven sandía. Curiosidad número 6. En el episodio, Un poco de diversión, se puede ver a Peridotto en una escena, aunque pasa bastante desapercibida. Curiosidad número 7. En diversas ocasiones, los personajes han sido dibujados a posta para que parezcan personajes de anime. Como cuando Granate quedó sin palabras en Manteniéndolo junto. Cuando Ronaldo sonreía en Freaky Freaky Beach City. Cuando Ronaldo se emocionaba en ese episodio. Cuando Lapislázuli se queda sola en Escape de la prisión y cuando Lapislázuli se enfada en el mismo episodio. Curiosidad número 8. Cuando las gemas se regeneran, cambian su atuendo por otro nuevo, lo cual significa que tanto Ruby como Zafiro llevaban prendas distintas antes de regenerarse en Escape de la prisión, y por lo tanto son desconocidas. Curiosidad número 9. Los colores de los ojos de Granate representan a las gemas que la conforman. El derecho representa a Ruby, el izquierdo a Zafiro y el tercero representa a ambas, ya que es de color púrpura, una mezcla entre rojo y azul. Curiosidad número 10. Los guantes de Granate solo le cubren completamente el dedo corazón, mientras que el guante de Cluster, aún sin traducción oficial, le cubre todos los dedos excepto el corazón, si no tenemos en cuenta el pulgar que está cubierto por una bota. Y hasta aquí el primer vídeo, espero que os haya gustado y hayáis descubierto más cosas sobre Steven Universe.
El siguiente tendrá otras 10 curiosidades, así que sed pacientes. Bueno, hasta otra.